Uno como cristianos muchas veces cae en el error de querer amar tanto a las personas o al mundo, a la gente que no conoce a Cristo, de que uno quiere enseñarlo uno mismo. Y eso es imposible. La palabra de Dios dice que lo único que hace cambiar al impío del mal es el temor a Jehová. Me pasó en una ocasión que habían unas personas tan necias que no había forma. Yo le había predicado, yo orado por esa persona, le hablaba de Cristo, compartía, lo amaba y no había forma que esa necedad se le quitara. Personas necias, mejor te ponían zancadilla para que tú cayeras en el pecado y te hacían errar y todo eso. Llegó el punto tan fuerte que yo quise como en un momento enseñarle yo misma, y ahí fue donde caí en el error. Entonces me involucré con esa persona en una situación ya que mi testimonio quedó feo. Y llegó una persona a remediar ese problema fiscal, imagínense ustedes. Al punto que cuando él vio el problema y me vio a mí, y yo estaba muy vestida, muy elegante, toda yo muy profesional, cuando él supo del problema y vio cuál era, a quien él miraba como de una manera como como que no lo puedo creer, era a mí. Miren, queridos amigos y hermanos, a mí se me quedó esa cara de esa persona en mi mente por muchos días. Y a quien le dio vergüenza de esta situación fue a mí. Yo aprendí de una manera que ustedes no se imaginan. Y ahí aprendí donde dice el proverbio, que cuando el justo cae ante el necio, es como un torrente desbordado. Yo veía la cara de esa persona, era como diciendo, qué desborde, que cuánta agua descarriada, como qué desastre, como a mí era que me decía, como, ¿cómo caíste tan bajo? Entonces, nosotros los cristianos debemos saber manejar esa situación de tratar al impío. No es que nosotros vamos a creernos más que ellos, pero tampoco a ser como ellos. Esta es la manera en que Cristo lo trataba. El Señor Jesucristo se veía diferente y hablaba diferente. Y cuando estaba con ellos se comportaba de una manera diferente. Y eso era lo que lo hacía molestar a ellos. Yo sé que ellos se van a molestar. Entonces, muchas veces nosotros queremos ser más papa que el papa, como me dice mi esposo, y más santo que el mismo Jesucristo. No queremos que ellos no vean la diferencia y queremos involucrarnos tanto con ellos para que ellos no se sientan mal, que entonces caemos nosotros. Y ahí es que no debemos de caer, y eso fue lo que yo entendí y aprendí. Y el Señor Jesucristo lo decía, Señor, no te pido que lo quite del mundo, sino que lo guarde. Guárdalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Nosotros somos del mundo, pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que vernos diferente a ellos. Por más que queramos que ellos no sientan la diferencia para que no se sientan mal, tienen que sentirse mal con nuestra diferencia, porque nosotros no somos de aquí. Nuestro comportamiento y nuestro estilo de vida no es de aquí. Tiene que verse diferente. Cuando Pedro quiso parecerse a ellos, ahí fue que negó a Jesús, porque ellos le decían, tú hablas como ellos, tú te pareces a él. Entonces Pedro decía, no, yo no conozco a ese hombre. Cuando uno quiere verse diferente o no verse como Cristo, ahí es que entonces uno empieza a negar a Cristo. Y ahí es que no debemos de llegar, queridos amigos y hermanos. Yo les espero que este pequeño testimonio y historia vivida, el Señor nos manda a contar nuestra historia, les sea de bendición y ustedes no caigan allí donde yo caí. Que Dios le bendiga y puedan aprender de la vida de otros sin tener ustedes que caer en el pecado. Y si tienen que hacerlo, reconocerlo y aprenderlo para la gloria de Dios y cambiarlo. Que Dios le bendiga.